Hola a todos, mi nombre es Juliana Martínez y me complace darles la bienvenida nuevamente a The Talk, el segmento de Teen News RD en el cual conversamos con y también entrevistamos a jóvenes brillantes que de una manera u otra han aportado al desarrollo de la juventud o sociedad dominicana. Y el día de hoy no es la excepción porque nos encontramos con Rainiero Peña y Daniel Rubiera, dos jóvenes brillantes, sumamente activos en el ámbito político, social e incluso en cuanto al servicio comunitario. Así que un honor tenerlos, chicos, aquí en este segmento. Muchas gracias, Juliana, el honor es de verdad mío. Sabes que admiro mucho el trabajo de ustedes como periódico y admiro mucho a la juventud dominicana que hoy en día está consumiendo esto que personas como ustedes están haciendo. Así que de verdad que es muy grato para mí estar en esta tarde compartiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias también, Reiniero, por estar aquí. Y pues vamos de una vez a entrar en materia. El tema que vamos a tocar hoy es: Duarte, ¿fue realmente el padre de la patria o de alguna manera fue un traidor? Bueno, vamos a ver de qué se trata esto, pero antes de entrar en ese enfoque, vamos a hablar un poquito de cuál era el contexto histórico y social que había antes de obtener la independencia de nuestro país. ¿Me va a tocar a mí? Fluye. Bueno, antes de hablar de la independencia nacional, tenemos que remontarnos un poquito atrás. Se supone que la independencia fue declarada, la que nosotros conocemos, fue declarada en 1844, un 27 de febrero. Pero tuvimos un proceso, que fue la independencia efímera. ¿Quién fue el protagonista de ese hecho? José Núñez de Cáceres. Pero lamentablemente la independencia efímera duró solamente 9 meses, porque vinieron los haitianos y invadieron y se establecieron. Pero un poquito más para atrás, tenemos que enfocarnos en que ya los dominicanos, que en ese tiempo no éramos dominicanos, sino que éramos una colonia española, pero ya teníamos una identidad propia, que eso fue lo que motivó a muchos a querer independizarse de España originalmente, pero lamentablemente no teníamos la fuerza suficiente como para hacer ese proceso. Digo tal vez no fuerza, sino más bien valor y valentía, por falta de conocimiento quizás. Excelente, Daniel. ¿Tienes algo que agregar a eso? Sí, bueno, mencionando también la independencia efímera, que fue un 1 de diciembre, si no mal recuerdo, pues para tú contemplar el contexto histórico, el contexto social, sociopolítico de ese momento, tú tienes que irte 200 años atrás. En ese tiempo la isla contaba con aproximadamente 15.000 personas, algunas 2.500 viviendas, y el tema dentro de la isla era bien rural. Era un contexto bien rural y bien controlado, ya que pues duramos 22 años, vamos a decir, invadidos. Y esos 22 años invadidos pues quitaron oportunidades de negocio, se perdieron muchas vidas. Dentro de las mismas batallas para conseguir la independencia, se perdieron muchísimas vidas. Lamentablemente, Haití perdió casi 3 veces lo que se perdió de vidas con la República Dominicana. Era un control, vamos a decir en buen dominicano, era una zozobra, era un miedo, era no sentirte cómodo dentro de tu casa, era una pérdida de cultura, ya que era adoptada y adoctrinada por el gobierno haitiano y por cómo ellos funcionan dentro de su sociedad. O sea, tú te vas 200 años atrás y como yo te decía fuera del aire, lo que hoy en día es Arroyo Hondo, hace 20 años era monte. Imagínate hace 200 años, ¿cómo era esto? Esto era monte, esto era la zona colonial. La zona colonial. Eso se reflejaba en la zona colonial y las murallas que tenían alrededor. Era poco lo que tú veías fuera de ahí. Y los pueblos eran aldeas. Los pueblos eran aldeitas, que tal vez no directamente, ya que no teníamos la comunicación como hoy en día. Tenemos los medios de comunicación, tenemos el internet. Para enterarse de lo que estaba pasando era, qué sé yo, vamos a decir que meses o semanas podía durar. No era una paloma mensajera. Era un mensajero que iba, se aventuraba sin tener un Google Maps, sin tener un Waze, sin tener esa referencia de dónde tengo que ir, cómo debo ir. Entonces era falta de comunicación, había un miedo, había una comunicación controlada y era un sistema bien doloroso para el dominicano que quiere su patria, que como decía mi compañero, no eran dominicanos solamente, eran, vamos a decir,
era un dominicano español, era un dominicano francés, el que tenía el poder adquisitivo, tal vez de participar dentro de las actividades que próximamente vamos a estar mencionando, encabezadas por el prócer, que Juan Pablo Duarte. Excelente. Bueno, Daniel, mencionaste dos puntos importantes. Dijiste al principio de tu respuesta que era como si los dominicanos no nos sentíamos cómodos en nuestra propia casa. Había un control, había miedo. Y ahí va precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de estar bajo el dominio de otro país? Bueno, la primera consecuencia que nosotros tenemos cuando estamos debajo de un dominio como nación, de estar en un dominio de otro, eso es, como dice nuestro himno nacional, si es esclavo, indolente, servil, quiere decir nuestro himno que el que es esclavo, indolente y servil, de una u otra forma no merece estar vivo. Entonces yo, como buen dominicano que soy muy nacionalista por esa parte, yo no voy totalmente de acuerdo con el imperialismo y nosotros hemos sido víctimas del imperialismo en todas las etapas de la historia. Entonces, tenemos que basarnos en algo. A nadie le gusta estar bajo el yugo de otro, a excepción de nuestros padres, porque nos mantienen. Pero después a nosotros como personas no nos gusta estar bajo el yugo de otro. Hay una historia interesante, ya que mencionas eso. Voy a hacer una pequeña anécdota. En el Cementerio Nacional, que está en la Máximo Gómez, hay una persona que está sepultada, que durante la invasión estadounidense, me fui un poquito más para adelante, durante la primera invasión estadounidense del 1916, esa persona, se supone que estar bajo el yugo de otro país, tú tienes que izar la bandera extranjera y bajar la tuya. Él no estaba de acuerdo totalmente con eso. Lo hizo una vez, bajó la estadounidense y subió a la dominicana. Fueron y lo metieron preso. Lo hizo otra vez y pasó lo mismo. A la tercera vez lo hizo y se suicidó. Porque no quería, me parecería que él prefería morir que estar siendo un esclavo. Entonces yo creo que eso es un ejemplo explícito de lo que nosotros sentimos cuando estamos bajo el yugo de una persona. O de otra potencia. Así mismo es. Y bueno, conversaba con Daniel un poquito antes de pues entrar al aire, de que no solo Duarte, que es el más mencionado, estaba involucrado en obtener nuestra independencia. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Quiénes más tomaron la iniciativa, aparte de Duarte, de obtener nuestra soberanía, de salir de ese control y dominio que nos imponían otros países? Tenemos ahí también, yéndome un poquito por otro, es como hablábamos, se dice Duarte, la cara, tal vez sale Mella, tal vez sale Sánchez, pero teníamos mujeres independentistas. Dentro de lo mismo, vamos a decir somos jóvenes, dentro del mismo coro de Duarte, habían personas que no pensaban igual que él. Estaban los conservadores y los liberales. Los liberales. Él era liberal dentro del contexto histórico de ese tiempo. Dentro de los conservadores, él era el liberal. Exacto. Dentro de los conservadores, él era el liberal. Tenemos una Rosa Duarte, que fue su hermana, una Juana Saltitopa. Podemos mencionar también Concepción Bona, un Gregorio Luperón. María Trinidad Sánchez. Félix María Ruiz. Tenemos personas como Juan Isidro Pérez. O sea, no nos podemos quedar solamente en Duarte, ya que dentro de Duarte estamos encasillando y estamos dejando de mencionar una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, como son las mujeres independentistas, que tuvieron mucha importancia. Un dato curioso, por ejemplo, tenemos la calle Las Damas, en la zona colonial. Yo pude ir una vez al Instituto Duartiano y las cretonas que usaban los vestidos, esas que hoy en día son de varilla, esa estructura que era de madera para darle volumen al vestido, ahí se escondían los hombres para las mujeres pasarlos, ya que vivíamos en un control. Digo vivíamos porque me incluyo como dominicano, o sea, al día de hoy yo siento lo que sintieron ellos en ese tiempo. Con todo el dolor del alma, tenían que salir escondidos para la calle, tenían que estar debajo de una falda, que eso no solamente a ellos le podía perjudicar, podía ser las mismas mujeres independentistas las que salen perjudicadas por el hecho de que podían ir presas, señores. O sea, era tanto un control que a veces mencionamos un personaje como Trujillo, pero imagínense que no era un personaje como Trujillo, ya que Trujillo era uno de nuestro país.
era alguien de afuera que vino donde nosotros y quiso controlar. Entonces, o sea, tenemos el mismo Manuel Dolores Galván, tenemos a Tomás Sánchez, Marcos Rojas, tenemos más mujeres como lo que es la madre de Duarte, que era Manuela Díez, tenemos a una Filomena Gómez de Cova. Son muchas personas y hago énfasis en las mujeres, ya que muchas veces no se mencionan. O sea, es fuerte. Para esos tiempos más, no estaba la comunicación. Imagínense cómo ellos hacían eso. Wow, muy interesante, Daniel. Y bueno, les quería preguntar en cuanto al grupo independentista conformado, como dice Daniel, no solo por hombres, sino por también mujeres, jóvenes y un sinnúmero de personas que estaban simplemente cansados de ser sometidos a ese tipo de dominios. ¿Qué era la Trinitaria y quiénes eran sus principales opositores? La Trinitaria surge, quería aportar un poquito a Dale, lo que dale. Daniel estaba diciendo. Referente a lo que mencionaste, de los demás personajes, incluyendo a las mujeres. Cabe destacar que la mayoría de los próceres nuestros eran jóvenes. Eso iba a mencionar. No pasaban de 25 ninguno. Y eran los popis de ese tiempo. Sí, sí, exactamente. Sí, literalmente. Murieron en la pobreza, pero nacieron siendo popis. Eran los popis de ese tiempo. Que conste que dejaron de ser popis Por la patria. por la patria. El más viejo de ellos tenía 28 y se llamaba Benito Munción. Era un militar, no sé si lo han escuchado. De hecho, la fortaleza de Santiago Rodríguez lleva su nombre, Benito Munción. Ese es el más viejo y tenía 28 años de edad. O sea que era un reguero menor, era como una especie de teo. Vamos a planear, se sentaban y así. Bien, entonces, continuando con la pregunta, Juliana. La Trinitaria surge como un movimiento, se podía decir, porque cabe destacar que en esa época, porque tenemos que poner los zapatos del tiempo. En esa época, lo que había, y como que se estaba esparciendo como si fuera una pandemia, era un pensamiento liberal, de democracia, de autonomía, que siendo honesto, creo que Latinoamérica y América, sí, en ese tiempo, fue como que lo que más ese pensamiento arropó. Tenemos Juan Pablo Duarte, aparte de Duarte, tenemos un Simón Bolívar, tenemos un George Washington, tenemos valga la redundancia, pero creo que hay que mencionarlo también. Del lado haitiano tendremos un Jean-Pierre Boyer, la mayoría de generales haitianos que también eran nacionalistas. Lo único que eran nacionalistas, pero para lo malo. Ese es el único problema. Pero tenemos otros, un José Martí, un Máximo Gómez, si sigo no acabo. Ese pensamiento que se esparció por América de liberalismo y de antiimperialismo fue lo que causó que los integrantes de la Trinitaria formaran la Trinitaria y aprobando que de una u otra forma estábamos dentro de un yugo. Entonces, tenemos este pensamiento, estamos esclavizados, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y cabe destacar que nosotros somos uno de los países más jóvenes en liberarse de América completa y del mundo también. Entonces, eso, como que, dígame una palabra ahí, como que vivió la llama de ellos. No, y que, perdón, Impulsó. interrumpiendo ahí, duramos 22 años. Como tú dices, el más viejo tenía 28. La coyuntura en la que nacieron. Exactamente. O sea, la coyuntura en la que nacieron, hasta me siento como en buen dominicano engranojado, fue para eso. Sí. Y un ejemplo de una independencia moderna lo vimos en la Plaza de la Bandera. Estábamos en medio de pandemia. ¿Y qué decían muchos medios? Miren los popis ahí en la Plaza de la Bandera. Miren los popis. Yo con influenza, yo fui, me puse mi mascarilla y yo estaba ahí. Tranquilo, que todos teníamos algo. Todo el mundo estaba en ahí. algo y estaba trancado. Estábamos ahí. ¿Y por qué? Porque la coyuntura en la que vivimos durante muchos años, la coyuntura, la que ellos vivieron, la que yo viví, por ejemplo, dentro de un tipo de gobierno, lo podemos remontar a estos tiempos. Por eso traigo a colación eso de la Plaza de la Bandera. Y eran lo mismo. O sea, antes ellos se veían como estos jóvenes, estos popis. Miren como Duarte, eso sí hay que dársela. En buen coloquial hay que dársela. Como tú dices, murieron en la pobreza. Así O es. sea, lo dejaron todo atrás.
Y eran Así es. eran los jóvenes, eran los muchachos. Así es. Y de hecho, Daniel, mi siguiente pregunta iba por esa misma línea que tú dices. Actualmente, ¿hay un riesgo de perder nuestra soberanía de una manera u otra? ¿Hay que seguir luchando por mantener nuestra patria y soberanía o ya consideran que es una batalla totalmente ganada? Bueno, cogiendo la pelota de mi lado de la cancha, yo diría que no, ya que como este gran dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, nos arraigamos de ahí. Por bien y por mal para muchos estudiantes, la historia que se está dando en los colegios no es para permitir, y las escuelas públicas también, no es para permitir que cosas referentes pasen otra vez. Estamos educando a las próximas generaciones, la misma generación, a veces dicen generación de cristal. ¿Tú crees que una generación de cristal, que yo entiendo que es una generación fuerte, ya que viene de cambios, pasa por crisis, tanto sociopolíticas, económicas, por crisis de identidad muchas veces? Yo entiendo que, y viene de una repercusión de una, vamos a decir, de las que son las generaciones más chocantes, ya que entraron en un siglo diferente, que son nuestros padres la mayoría. Entonces, por mi generación salgo a defender, y mi generación de como joven político, como joven dominicano, yo entiendo que no. No porque no pueda pasar, sino porque no lo vamos a permitir. Porque ya aprendimos de lo que pasó. Y a nadie le gusta caer en un hoyo 2 veces. Así es, así es. Y por eso es importante siempre mantenernos informados y que la juventud siga pues educándose y nunca deje pasar nuestra historia, señores. Es lo que dice Daniel, el que conoce los errores del pasado no los va a volver a cometer. Cabe destacar que aunque hay muchos jóvenes que tal vez no estén involucrados en el entorno nuestro, pero sin embargo pasa cualquier cosita y son los primeros que tienen algo en la mano para salir a defender. Cada quien hace política, el dominicano, cada quien hace política desde su entorno. Aunque digan yo no sé de política, yo no tengo que ver con política. Óyeme, el que dice yo no me incluyo en eso, no puede discutir porque algo está mal. O sea, esto también es un llamado, hay que incluirse y hay que ponerse los pantalones con eso, para que cosas así no vuelvan a pasar. Así es, tenemos que ser una juventud activa, en referencia al proyecto que tiene este señorito de aquí. Y bueno, no nos vamos a salir de la línea, esa pregunta que hicimos al principio. ¿Duarte es realmente el padre de la patria o de una manera u otra es un traidor? No, no es un traidor. Ok. ¿Por qué? Hay una tendencia, no sé por qué, no sé si ustedes lo han notado, hay una tendencia últimamente de preguntarse que si Duarte es un traidor o realmente fue padre de la patria. Señores, tenemos que ponernos en contexto. Duarte fue el ideólogo de una idea en su mente. Valga la redundancia. Sí, valga la redundancia. Que tal vez los otros la tenían, pero fue él el que dio el pionero en ese asunto. Lo hizo, fue como una especie de Jesucristo en esa época. Porque un Mesías, sí, llevaba una palabra. Exactamente. Llevó la palabra. Y tenía mucha gente en contra. Exactamente. Que luego con el tiempo vamos a decir, se pusieron. Porque, perdón que interrumpa, te lo pongo en un lenguaje llano. Nosotros estamos aquí. Duarte llevaba un coro de muchachones para la casa de su familia, gente con poder adquisitivo, gente rica. Hablar de ideas que la gente entendía que eso debía estar silenciado. En tiempo moderno sería hablar disparate. Los disparates para otra persona. Sí, para otra persona, claro. Entonces, si él tiene eso, de que se arriesgó, yo entiendo que no se le puede quitar mérito, simplemente es al conglomerado de jóvenes, hombres y mujeres que participaron dentro de eso, se le diera como más importancia. Exacto. No es un traidor, porque señores, quien deja su vida para dedicarse a la patria es el mayor aliado. No, porque el principal motivo de por qué la gente se pregunta eso es por la cuestión de que él tuvo que salir del país. Porque la gente por dice, no, exilio. Él se fue, no. Él tuvo que salir del país. A él lo fueron. A él lo fueron, exactamente. Porque tuvo que irse porque lo iban a asesinar. Y lamentablemente, si tú eres mi líder, yo no puedo permitir que a ti te asesinen. Tuvo que irse. Entonces la gente no comprende esa parte.
El ideólogo del plan tenía que irse para protegerse, pero sin embargo la gente no cuenta que se fue, pero no cuenta que volvió. Él dejó su lío hecho, le dio las herramientas, les dio la ideología. Bueno, no es la ideología, porque el término ideología está mal desde el principio. Les dio la fuerza y les dio las herramientas para seguir con eso y hacer lo que hoy en día vemos el resultado. No, porque también hay que destacar que no se quería ir. Simplemente le dijeron que se fuera. Váyase, que lo van a matar. Así es. Bueno, creo que los tres estamos de acuerdo en lo siguiente. Duarte no es un traidor. Duarte luchó por obtener nuestra independencia, dejó la iniciativa, como dice Daniel, convocó reuniones, etc. Ahora, ¿es Duarte, en definitiva, el padre de la patria? Es uno. Es uno. Es uno de ellos. Es uno. ¿Quiénes más consideran ustedes que podrían merecer este título? Aparte de los tres. Ajá. Aparte de los tres, principales. aparte de los tres Todas principales. las personas que participaron. Bueno, hay Interesante. que reconocer que en Estados Unidos, pongo Estados Unidos porque es un aliado que tenemos cerca, en los Estados Unidos la mayoría de próceres de su independencia se consideran padres fundadores. Ujú. De hecho, ellos tienen cuadros Así es. principales, pero después tienen más héroes que aportaron de una u otra forma al desarrollo de su nación. Y nosotros vamos por esa misma línea, aunque tengamos tres principales que para mí son... Si me preguntan por cuál yo simpatizo más, yo simpatizo por Sánchez. Y no es que vamos a hacer un No. día feriado por cada uno, No, ¿eh? exacto. No se No, dice exacto, eso. Simplemente que en Exacto. general, pues se celebre a todos y todas O que con se el reconozca. honor que merecen. O que se reconozca. Bueno, así es, señores. Entiendo que esta conversación fue sumamente interesante, empapándonos un poquito de historia, cuestionando ciertas cosas también, porque siempre estamos abiertos al diálogo. También les instamos a cada uno de ustedes a que dejen sus opiniones. ¿Es Duarte realmente el padre de la patria o es un traidor? Wow. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar hasta el final y nos vemos en una próxima entrega de The Talk.